Dice alegoría de Sara y Agar. ¿Recuerdan ustedes quiénes eran Sara y Agar? Sí. ¿Cierto? Eran digamos, la esposa de Abraham, y Agar tomó a Agar, su sierva, porque Sara estaba preocupada que no se cumplía la promesa y seguía avanzando en años y adelantaron los propósitos, y Abraham tuvo un hijo de Agar. Dice el versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría o comparación. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dejemos hasta ahí la lectura y vamos en el versículo 21, donde dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo acá a los de Galacia le está preguntando a ellos que tenían tal pensamiento, y ahora él vuelve a utilizar a Abraham como ejemplo. ¿Se acuerdan que ya vimos en la clase anterior que Pablo había tomado a Abraham como ejemplo? Ahora de nuevo, ¿cierto? Lo toma como ejemplo. Y aquí tenemos la alegoría, que es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, ¿ya? Esto obviamente ocurrió, lo de los hijos de Sara y Agar, pero él está haciendo una comparación con la ley y la fe, que es por la promesa. Ahí está haciendo la comparación, los hijos de Sara, el hijo de Sara y el hijo de Agar. Esa es la comparación que está haciendo aquí, para que ustedes puedan ir chequeando. ¿Ya? Les pregunta a ellos: los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, si ustedes quieren estar bajo la ley, tienen que primero conocer la ley, escuchar la ley. ¿De qué es lo que estamos hablando? Los que quieren todavía estar bajo la ley. Pablo va ahora a hacer un contraste entre dos niños que habían nacido. Uno, hijo de Agar, ¿cómo se llamaba? Ismael, ¿cierto? El otro hijo de Sara, ¿cómo se llamaba el de Sara? Isaac. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? La diferencia que uno era nacido de una esclava, ¿ya? Y el otro era nacido de una mujer libre. La mujer libre, ¿qué es lo que está representando aquí en esta comparación que está haciendo Pablo? Representa la gracia, mientras que la esclava representa a la ley. Dice el 22: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. En el 23 dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas la libre por la promesa. Acá está el contraste entre la carne y la promesa. Usted se da cuenta que Isaac era hijo de un milagro. O sea, para que Abraham y Sara tuviesen un hijo, tenían que tener fe. Tenían que tener fe, porque sus cuerpos ya no les permitía tener hijos. Entonces era un milagro que Dios hizo, porque Dios lo había prometido, y para eso Él obró un milagro para que Sara tuviera un hijo. Entonces se puede decir que su nacimiento fue milagroso. Abraham ya no podía tener un hijo, y Pablo dice en la epístola a los Romanos que el vientre de Sara estaba muerto. Ella no podía tener un hijo. El vientre de Sara era como una tumba. Y de esa tumba lo que Dios hizo es traer
vida. De la muerte trajo vida. De la muerte nació Isaac por el milagro de Dios. El nacimiento de Isaac no fue solo un nacimiento, sino que fue también una resurrección. Era realmente milagroso, ¿cierto? El versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ya, alegoría, le había comentado yo que es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Por eso él está haciendo esta comparación, porque Pablo en todo momento a los Gálatas le está indicando la importancia de la fe y la poca importancia en el fondo de la ley en cuanto a la salvación. Ya, por eso está haciendo esta comparación. Versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta Jerusalén, aquí en la Jerusalén terrestre, por eso es que Pablo le dice que es la Jerusalén actual, es la Jerusalén que todo el mundo podía ver, es la Jerusalén que existía en ese momento y que aún existe, ¿cierto? Es la terrenal. Pero en el versículo 26 leemos, más la Jerusalén ¿de dónde? ¿Y cuál sería la Jerusalén de arriba? Exacto, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, Sara es la Jerusalén celestial, de la cual todos nosotros somos madre. Recuerde que Abraham es nuestro padre, digamos, espiritualmente, porque somos hijos de la promesa. Entonces Sara vendría siendo la madre, por eso dice, la cual es madre de todos nosotros. Y esa madre era libre, no esclava. ¿Se acuerdan que el que quería permanecer en la ley permanecía esclavo? Pero el que tomaba la fe de Cristo y era salvo por la fe, ahora era libre. ¿Ya? Esa es la comparación que está haciendo. Esta Jerusalén es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y que desciende de parte de Dios desde el cielo. O sea, en resumen, Sara, mujer libre de la Jerusalén celestial. Agar, mujer esclava de la Jerusalén terrenal. 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Pablo cita acá un pasaje de Isaías dando a entender el gozo de la mujer desolada. Desolada, ¿cierto? Porque no tenía hijos, pero finalmente el hijo que tuvo una descendencia mayor que el hijo de la esclava. Por eso está citando acá Isaías. Vamos ahora al versículo 28. No sé si está quedando más o menos claro, pero lo que Pablo está haciendo acá es simplemente una comparación de la importancia de la fe y no de la ley. Por eso hace la comparación con digamos, las mujeres que tuvo Abraham y la descendencia que tuvo con ellas. Versículo 28 dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pablo recalca nuevamente que él y también los que estaban con él, recuerdan que cuando Pablo escribió a los Gálatas estaba con otros hermanos también. Entonces, cuando habla de nosotros, probablemente él se refería a él, a los que estaban con él y a todos los de Galacia, ¿cierto? E incluso también puede referirse a nosotros que leemos esta epístola también para nosotros. Pero recalca nuevamente que él, los que estaban con él y los hermanos de Galacia son hijos de la promesa. Sara, la Jerusalén celestial. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, tome atención, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Disculpe,
Se me fue, iba en el 29, ¿cierto? Quise ver la hora y lo saqué. Ahora sí, 29. El legalismo odia al Evangelio. Por eso acá es cuando dice, perseguía al que había nacido en el Espíritu. Porque el legalismo persigue el Evangelio. El Evangelio de la gracia libre de Dios. El legalismo lo odia. Lamentablemente escuchamos muy poco del Evangelio estos días. Quiero detenerme aquí un poco porque no sé si ustedes recuerdan el episodio ¿qué pasó entre Ismael e Isaac? ¿Alguien recuerda qué pasó entre Ismael e Isaac? No, ese es Esaú. Entre Ismael e Isaac. ¿Se acuerdan lo que vio Sara? Algo se dio cuenta. Dijo, los vio a los dos niños. Uno era más grande, Ismael, que había nacido primero, e Isaac era más pequeño. ¿Y qué es lo que vio Sara? Bien, ¿qué le hacía? Le hacía bullying, ¿cierto? Le hacía bullying a su hermano pequeño o a su medio hermano pequeño. Se burlaba de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ismael se burlaba y perseguía y molestaba a Isaac. Lo mismo la ley ahora quiere hacer con nosotros que somos salvos a través de la fe, que entendemos la fe. Nos quiere perseguir, se quiere burlar de nosotros. Por eso es importante hoy en día escuchar el verdadero evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que es solo por la fe y arrepentimiento. Nada más. Ese es el evangelio. La fe y el arrepentimiento. Ahora hay muchas cosas más, pero principalmente somos salvos por fe y por el arrepentimiento por Jesucristo. Ninguna otra cosa. Que nadie nos moleste con otro tipo de filosofías o con ciertos requisitos que no son necesarios. ¿Qué sigue en el versículo 30? Dice, más, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que decía la Escritura en ese tiempo? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta declaración la hizo Sara. La hizo Sara a su esposo Abraham, le dijo que se vaya afuera. Y a Abraham le pesadumbró esto, porque era su hijo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo, tienes que despedirla con su hijo. Pero no te preocupes, yo también de él, porque es tu hijo, voy a hacer una descendencia. Pero él es tu hijo de la promesa, así que despídela y yo me voy a encargar de ella, de bendecirla y cuidarla. Pero era necesario quitar a la esclava con su hijo, porque no iba a heredar la promesa junto con Isaac. Entonces, por eso dice, la Escritura dice, echa fuera la esclava, o sea, echa fuera el legalismo, echa afuera todo lo que esté estorbando vuestra fe, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios nos está diciendo en el día de hoy, líbrense de todo lo que sea legalista y pongan todo su énfasis en Cristo Jesús. Versículo 31, para terminar este capítulo, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí ya pone un timbre, ¿cierto? Un sello, y termina este capítulo, ¿cierto? Que dice, después de todo lo que ya les he dicho, que les quede claro nuevamente, ¿cierto? Les recalca de quién somos hijos. De Cristo, que es la vida por la fe, y no de la muerte, que es por la ley. Y acá terminaríamos, ¿cierto?, la alegoría entre Sara y Abraham. O sea, recuerda que Pablo ha puesto muchos ejemplos, con Abraham, con Sara, con él mismo, el encuentro con Pedro, todas estas cosas ha ido explicando a los Gálatas. Ahora vamos a pasar al capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad. O sea, ya les quedó claro a ellos que eran libres a través de Abraham, a través de Sara, a través de la fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Luego de la comparación entre Sara y Agar, Pablo les dice que estén firmes en la libertad. Mantenerse en esa posición
o sea, que ellos puedan mantenerse en esa posición, por eso tenían que estar firmes, ¿cierto?, en esa libertad, y no estén sujetos, o sea, terminen con este asunto, digamos, del legalismo. No estén otra vez sujetos a este yugo de esclavitud. Versículo 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Recuerden que ellos eran de Galacia, no eran judíos, ni siquiera estaban obligados a circuncidarse. La circuncisión fue dada antes de la ley, pero era dada como señal para que eran por lo que eran los hijos de Abraham y después los hijos de su descendencia, que eran los hijos de Israel, los hijos de Israel. Ya los gálatas no tenían que circuncidarse, pero ¿qué dice acá? La circuncisión era distintivo de la ley, y este distintivo indica, digamos, a qué organización pertenece usted. Algunos cristianos hoy en día tienen distintivos, por ejemplo, la ropa. No sé si usted a veces, no sé, va en el metro, en algún lugar, y ven cristianos con una polera que dice amo a Cristo, ¿cierto? O tienen algún distintivo, algo, o un gorrito que los reconoce como ellos pertenecen a una organización religiosa. ¿Ya? Hoy en día tienen distintos distintivos, pero nosotros, nuestro distintivo es que debemos reflejar el carácter de Cristo. O sea, más que nosotros podamos mostrar externamente con algo físico, una ropa, a Cristo debemos mostrarlo con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestro andar. Eso es lo que nosotros debemos reflejar el carácter de Cristo. Ahora, los que eran circuncidados representaban a la ley. ¿Ya? Entonces les dijo, si os circuncidáis y confías en esa circuncisión, entonces ¿de qué aprovecha Cristo? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo hizo el sacrificio? Si ustedes ahora quieren circuncidarse y identificarse más con el pueblo de Israel, la ley, en vez de identificarse realmente con Cristo. Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, recuerdan que anteriormente también vimos que el que guardaba la ley tenía que obedecerla y también tenía que cumplirla. Y es algo que no podemos lograr. Entonces Pablo nuevamente dice aquí que todo hombre que se circuncida, o sea, que está poniendo su confianza en eso, entonces mejor que guarde toda la ley. Aunque no lo va a poder hacer, pero él le dice, bueno, si quieres hacer esto, tienes que también cumplir con lo otro. Usted se da cuenta que no puede sacar de la ley lo que usted quiera, especialmente dejar a un lado las penalidades y gran parte del detalle de la misma. Yo estoy, en mi caso, y en el caso también de la persona que hace estos estudios, está muy contento de no estar bajo de la ley. No estoy bajo la ley para nada. La libertad con que Cristo nos hizo libres, yo debo confesar que tengo problemas en complacer siempre al Señor. Estoy seguro de que mi conducta no siempre le agrada, pero Él es a quien estoy tratando de complacer. No estoy siguiendo ningún sistema legal. Pablo acá va a empezar a explicar cierto asunto, o sea, él le va a empezar a explicar y decir, si yo no estoy obligado a guardar la ley, entonces ¿tengo libertad para pecar? Esa es la pregunta que después él formula y también la contesta. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, a los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que perdieron su salvación. ¿Amén? No, pero si acá dice, de la gracia habéis caído. Entendemos que no, ¿cierto? Vamos con la explicación. Si usted, habiendo sido salvo por confiar en Cristo, se está rebajando a un nivel, o sea, nosotros estamos en un nivel muy alto por la gracia de Dios, por la fe en Dios, y si nosotros queremos confiar en la ley, estamos rebajando el nivel y viviendo por la ley, entonces ha caído de la gracia, ¿ya? En donde ponemos nuestra confianza aún nuestro diario vivir. Nosotros creemos que somos salvos por fe, pero ¿vivimos por fe? O sea, el caer de la gracia
es que no estaban viviendo en esa fe, estaban desconfiando de esa fe. Pero ellos tenían que recuperarse, y después Pablo más adelante dice, les habla a ellos como verdaderos cristianos, solo que se estaban desviando, estaban cayendo de la gracia, ¿ya? Ponemos nuestra confianza a veces nosotros en Mamón, o sea, en las riquezas. Ponemos cosas que no son Cristo. A veces cuando tenemos un problema, corremos a pedir un préstamo, o nos accidentamos, o no sé, alguien muy cercano, partimos corriendo, utilizamos la fe. Eso es lo importante, la importancia, hermanos, de vivir por fe y no caer de esta gracia. Porque nosotros, gracias al Señor, nosotros no ponemos la confianza en las cosas, digamos, de la ley. Entendemos que la ley era para los judíos, pero sí, obviamente, entendemos que tenemos que obedecer y permanecer en el Evangelio. Versículo 5 dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros, a través de la fe, que es por el Espíritu que mora en nosotros, aguardamos. O sea, ¿qué significa aguardar? Significa esperar que llegue ese día. Hermano, nosotros debemos estar aguardando, o sea, esperando que llegue ese día. Por fe, la esperanza de la justicia, o sea, la segunda venida de Cristo. Nosotros por la fe estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice acá en el versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu, gracias al Señor por el Espíritu que mora en nosotros, ¿cierto? Aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que obra por el amor. La fe fue iniciada por un acto de amor. Entendemos eso, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Por el amor, el cual también produce amor. Esa fe y el Espíritu en nosotros debe producir amor. ¿Amor a qué? Principalmente amor a Cristo, a nuestros hermanos, el amor fraternal, ¿cierto? Y el amor al prójimo, ¿cierto? Todo ese amor nosotros es el que debemos reflejar. Por eso él dice acá que no vale nada la ley, la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Probablemente algunos ya estaban pensando en circuncidarse en Galacia, no lo sé, pero acá Pablo les dice que la circuncisión no les sirve de nada, sino que la fe, que es la importante y la que produce el amor, se refleja por el amor que nosotros podemos manifestar a nuestro prójimo y principalmente a Cristo. Versículo 7. Fíjese lo que dice Pablo acá. Acá como que toma una pausa y le hace una pregunta y le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo está reprendiendo a los Gálatas nuevamente. Ustedes estaban andando de una manera excelente, viviendo por fe, hasta cuando los judaizantes llegaron y ahora ustedes han caído de plano nuevamente. Él dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y el obedecer la verdad es la verdad del Evangelio, el Señor Jesucristo en persona. O sea, les pregunta, ¿quién los estorbó? A pesar que Pablo tenía la respuesta, pero les dice a ellos, ¿quién los estorbó? Les recalca, tienen que volver a correr bien. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cuál persuasión? ¿A qué persuasión se refiere? ¿Qué persuasión tenían los Gálatas? A confiar en la ley, ¿cierto? Ellos tenían
ellos estaban siendo persuadidos a confiar en la ley. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Esa persuasión que ustedes han tenido no procede de Cristo, porque Cristo es quien nos llama, ¿cierto? Esa persuasión no procede de Cristo. Esto no es algo que viene de Cristo, esto viene de una fuente distinta. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Como lo tenemos aquí, es muy claro que la levadura es una norma del mal, ¿cierto? Y Cristo también hablaba de la levadura de los fariseos, siempre se le muestra la levadura como el mal, el pecado, lo contaminado. Según entendemos nosotros en toda la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre una norma o un principio del mal. Y fue dado de esa manera. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos. Les previno contra eso y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo. ¿Ya? Hay que entender, hermanos, que actualmente hay ciertas corrientes que predican aún esto. Nosotros a lo mejor estamos un poco exentos porque quizás no tenemos tanto contacto con tantas denominaciones, pero esto es así. Entonces, gracias al Señor por el Evangelio y por la epístola, ¿cierto?, a los Gálatas a través de Pablo. Entonces, nosotros ya lo hemos recibido todo, absolutamente todo en Cristo Jesús. Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Pablo nos advierte sobre esta clase de levadura que es algo malo, que se introduce y que para peor caso leuda toda la masa, o sea, todo lo recto, todo lo que provenía de fe, todo lo que ellos podían hacer por Cristo y para la gloria de Cristo estaba contaminado ahora con esta levadura, con esta maldad de creer y confiar en la ley, ¿cierto?, en los ritos, y confiar que eso nos va a traer algún tipo de beneficio o salvación. Versículo 10. Yo confío, fíjese lo que Pablo dice acá, fíjese la declaración que él hace con respecto a los Gálatas. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mire qué hermoso lo que Pablo pensaba de ellos. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Pablo estaba creyendo que los Gálatas, en última instancia, iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Nosotros no sabemos qué pasó después con los Gálatas, pero Pablo confiaba, ¿cierto? Tenía esa plena confianza de que ellos iban a rechazar todas estas ideas. Él dice aquí que él tenía confianza en que ellos iban a ponerse de pie nuevamente y que iban a sacar de su cabeza y de entre las nubes y que iban a comenzar a regresar al evangelio que había sido predicado antes a ellos. Podemos ver que esto era una intrusión, o sea, un intruso, una idea intrusa, que alguien había colocado esa levadura y que esta gente, estas personas que habían entrado para pervertir el evangelio, pagarán caro la osadía de querer introducir esta herejía o enseñanza contraria a lo establecido. O sea, esta enseñanza era contraria a lo establecido y Pablo está diciendo, literalmente dice, el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún, fíjese también esto, porque también es importante lo que Pablo está queriendo decir aquí. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, la ley, ¿cierto? ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo, si hubiera seguido predicando la circuncisión, recordemos que Pablo, ¿qué es lo que predicaba antes?
antes de ser salvo, predicaba la circuncisión, predicaba la ley. Era un judaizante como aquellos hombres, ¿cierto? Y era celoso. Y como vimos en clases anteriores, era más celoso que sus contemporáneos, más celoso que sus contemporáneos. Entonces Pablo, si hubiera seguido predicando la circuncisión como lo hacía antes de tener ese encuentro personal con Cristo camino a Damasco, entonces no tendría ninguna persecución. Pablo hubiese estado libremente predicando, nadie lo hubiese apaleado, ¿cierto? O apedreado. No tendría problemas de persecución, porque estaría predicando lo mismo, ¿cierto? Pero sabemos que él tenía esa persecución. Para el hombre natural, la cruz de Cristo es un tropiezo. En este caso, los judaizantes. O sea, para los judaizantes, el evangelio por la fe en Cristo era un tropiezo para ellos. Les molestaba, no lo querían. Por eso estaban yendo a instigar, ¿cierto? Pero Pablo dice, nosotros tenemos toda esta persecución porque creemos que la salvación es por la fe, por la gracia de Dios a través del arrepentimiento de pecados. Versículo 12. Acá hay una palabra, les voy a hacer un comentario, pero leámoslo primero. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Yo me imaginaba así, no sé, cortar cabeza, látigo, así, cortar brazos mutilados, ¿cierto? Pero primero quiero comenzar con la palabra ojalá. Y les voy a hacer un comentario anexo, aparte. Hay ciertas traducciones en la Biblia donde se quejan mucho, digamos, hay una queja fuerte por la palabra ojalá, ¿ya? Porque la palabra ojalá viene de árabe, ¿cierto? Que traducido significa que era Dios, pero algunos dicen están invocando a Alá. Bueno, de todas maneras, para que ustedes sepan, a modo de enseñanza solamente, la palabra ojalá en el diccionario dice, denota un vivo deseo de que suceda algo. O sea, acá cuando se traduce ojalá es porque Pablo quería que algo aconteciera, no que estuviera él, no sé, pues, quizá escribió las cartas él en griego, no creo que haya invocado a Alá. Nosotros, nuestra traducción dice Alá. Ahora, en la Biblia del oso, ¿saben ustedes? Bueno, esto es un poco más de información, pero ¿saben ustedes cuál es la Biblia del oso? ¿No? ¿Cuál es? Sí, porque todas las revisiones toman el hebreo igual. Toman el hebreo, el griego, el arameo. Pero David sabe dónde la Biblia del oso. Ya, la primera Biblia, o sea, fue la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina. Porque cuando después esa es de solamente Casiodoro de Reina, cuando es Reina Valera, ahí Valera la revisó, que fue poquito años después de que él terminó. Ahora, igual, hay harta información, porque a Casiodoro de Reina la imprenta le dijo, necesito rápido todo el Nuevo Testamento, lo que te falta. Entonces él tomó uno más antiguo todavía, pero bueno, ese es otro tema. Pero la Biblia del oso aparece la palabra ojalá. O sea, que no es que alguien lo introdujo ahora, lo puso él. Dice él, en este versículo de la Biblia del oso, dice, ojalá aún fuesen talados todos los que alborotan. Aquí ya por lo menos no dice mutilado, dice talado. Talado, bueno, uno entiende talado los árboles, ¿cierto? Después, obviamente, hubo otra revisión más adelante, que es la de 909, hecha por el que escribió el himno Nunca Dios Mío, que no me acuerdo ahora el nombre. Pero fue un español que le hizo una revisión. Ahora, él puso, ojalá fuesen también cortados todos los que os inquietan. Otra versión dice, deseo, ahí ya no le pusieron ojalá, le pusieron deseo. Mejor así, sacaron eso que pucha, está invocando a Alá. Bueno, deseo que fueran también cortados los que os inquietan. Entonces, una explicación sería, o sea, le agradaría a Pablo que estos judaizantes fuesen quitados de entre ustedes, o sea, mutilados y todo lo que escuchamos talado, en el fondo, que ojalá los tomaran y los expulsaran, los quitaran. Eso era lo que Pablo les quería decir. Espero que toda esta gente que ha introducido esta inmundicia las quiten. Eso es lo que él está tratando de decir.
Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, escuche bien, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Fíjese, de nuevo utiliza la palabra amor. O sea, el amor está muy vinculado con el resultado de la fe. Ojo con eso, ¿ya? Servíos por amor los unos a los otros. Veamos, vamos a desglosar aquí las tres partes de este versículo. La primera parte dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La primera parte, obviamente, lo que estaba Pablo diciendo anteriormente, es Sara, ¿cierto? No de Agar. Esa es la libertad, libre del pecado. Entonces podemos, ahora, cuando él dice, a libertad fuisteis llamados, podemos pecar libremente. Sí, porque fuimos llamados a libertad, no a esclavitud. No tenemos que guardar la ley, entonces ahora podemos pecar libremente. Amén, ¿no es cierto? Leamos, mejor sigamos leyendo, para sacar estas conclusiones un poco raras, ¿cierto? Dice, la segunda parte, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne o para el pecado, ¿cierto? En la segunda parte se nos da una instrucción. Hay 3 métodos de tratar de vivir la vida cristiana. 2 de estos métodos no dan resultados, ¿cierto? Uno que es legalismo, tratar de vivir una vida moralmente legalista, eso no da resultado. Lo otro es vivir una vida de licencia, o sea, en pecado, que sería una mala interpretación de lo que estamos leyendo. El apóstol Pablo discutió ese tema ya en su epístola a los Romanos. Dice, ahora que nosotros somos salvos por la gracia, ¿quiere decir eso que debemos continuar en pecado? O sea, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Enfáticamente, en ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora usted puede caer en pecado, sí, pero va a salir de allí. El hijo pródigo entró a una posilga, pero él no se quedó a vivir en ese lugar. Él salió de allí. Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo y tampoco es una vida de licencia para pecar. ¿Qué es entonces? Sigamos leyendo. Sino, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, sirviéndonos por amor los unos a los otros, Pablo está tratando aquí, es una vida de libertad. Él nos dará a nosotros, en lo que resta de este capítulo, y parte también del 6, el modo de operar para vivir por la libertad. Pero no se preocupe que no voy a abundar todo el capítulo. Voy a llegar hasta el 15, queda poquito. Versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿tienen ustedes cierto interés en la ley? ¿Quieren guardar la ley? ¿Están preocupados de la ley? Bueno, acá la ley se resume en una sola cosa. Si ustedes quieren hacerlo, Dios también lo manda. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Él les dio ahora un resumen de la ley, diciendo, no te preocupes de la ley, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor, que es el resultado de la fe, agradará al Señor. Pero no por confiar en la ley, sino como la acción natural del Espíritu en la vida del hombre. Versículo 15. Fíjese lo que les dice ahora a ellos. Porque si os mordéis, o sea, les dijo que tenían que amarse. Y ahora le está diciendo lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. O sea que ellos eran, se podría decir que eran unos creyentes caníbales, ¿cierto? Se comían entre ellos. Ellos comen, muerden y se devoran unos a otros.
Usted sabe, hermanos, ponga atención acá, usted sabe que esto es lo que sucede en muchas iglesias, entre hermanos. Que el Señor nos libre a nosotros, ¿cierto? Amén. Y si algún día somos sorprendidos, que el Señor nos reprenda. A usted lo muerden aquí y el mordiscón es tan terrible como si fuera de un perro rabioso. No hay nada que uno pueda tomar como medicina para curar esos mordiscos. No se puede utilizar un suero antirrábico. Uno simplemente tiene que sufrir bajo eso porque hay muchos perros enajenados en la actualidad. Ellos lo muerden y lo devoran a uno. Desafortunadamente el mundo ha dejado de lado a Dios. Y sentimos mucho que haya hecho eso. Hay muchas personas que son muy buenas en nuestras iglesias. Hay algunos predicadores maravillosos también en muchas naciones. Pero ¿sabe usted que la vida de algunos creyentes es un obstáculo para que los de afuera entren a las iglesias, a ciertas iglesias? Ya que ellos no se aman los unos a los otros. Ellos se muerden y se devoran unos a otros y eso es algo terrible. O sea, imagínense usted, hermano, que nosotros queramos invitar gente o nuestros vecinos. Dice, ¿cómo voy a meterme yo a esa iglesia si esa iglesia pasan peleando entre ellos? Yo veo cómo se gritan, cómo se tratan, cómo se comportan y apagamos el evangelio, ¿cierto? Así estaban los Gálatas. Por eso Pablo los reprende. Y muy probablemente, como dejaron entrar el legalismo, ya no estaban haciendo las cosas por fe. Y al dejar de hacer las cosas por fe, al dejar de centrarnos en el Evangelio, estamos expuestos a cometer pecados, errores que el Señor no quiere para su iglesia. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a, como reflexión, obviamente, el versículo 14 y 15, lo leo nuevamente. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.